¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Chile Bajo la Lupa, este programa dispuesto por la Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV, y en el que hemos ya podido conocer a candidatos y candidatas, a senadores por la circunscripción número 11, ya tuvimos a varios, ¿cierto?, semanas anteriores. Hemos estado, por supuesto, ya avanzando en los aspirantes y las aspirantes al distrito 23 por la región de la Araucanía. También conversamos los del distrito 22. Distrito 23 compuesto por 16 comunas de la provincia de Cautín. Melipeuco, Vilcún, Lautaro, Perquenco y Galvarino están precisamente en el distrito 22. En el 23 está la ciudad de Temuco también. Son 55 los y las candidatas precisamente a este distrito y 7 los escaños para ello. Vamos a conversar el día de hoy con 3 aspirantes al distrito 23 que nos acompañan para hablar de un tema tremendamente contingente y que es de interés nacional: la seguridad en Chile. Vamos a hablar de ello en un diálogo que vamos a sostener durante esta hora junto a Claudia Pichulman, que nos acompaña. Ella es candidata a diputada por el distrito 23 del Partido Nacional Libertario y el Pacto Cambio por Chile. Bienvenida. Muchas gracias, Natalia. Un gusto tenerla por acá. Gracias a todos también por estar viéndonos a esta hora. Tenemos acá también a Carlos Vallejos. Él también es candidato a diputado por el distrito 23 del Partido Democracia Cristiana y el Pacto Unidad por Chile. Bienvenido. Muchas gracias, Natalia. Y nos acompaña también Patricia Escobar. Ella es candidata a diputada por el distrito 23 independiente de la Federación Regionalista Verde Social y el Pacto Verdes Regionalistas y Humanistas. Bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad es que es un privilegio poder participar de su programa. Bueno, agradecerles a ustedes por estar el día de hoy acá. Vamos a hablar de seguridad en un formato, como les mencionaba antes de ir al aire, que no es de debate, sino de conversación. Y, por supuesto, evidentemente, si hay diferencias de ideas, es bienvenido también a este diálogo que vamos a sostener. Y la idea es que al cierre de nuestro programa tengan 1 minuto y medio cada uno para que pueda dirigirse precisamente a nuestra teleaudiencia, quienes nos están viendo en este minuto. Vamos a hablar de seguridad y vamos a hablar precisamente de lo que ustedes proponen en materia legislativa si eventualmente llegan a ocupar uno de los 7 escaños del Distrito 23 al Congreso Nacional. Fíjese que hay un informe de Fiscalía, del Ministerio Público, que revela que en el primer trimestre de este año 2025 hubo un aumento de un 18,9% de los delitos ingresados, lo que sugiere que la delincuencia se ha expandido a más áreas de la vida ciudadana. Aquí viene la pregunta para ustedes: ¿qué estrategias legislativas considera que son necesarias para poder mejorar la coordinación entre los diferentes actores del sistema de seguridad, policías evidentemente, la Fiscalía, los municipios, entre otros, para que la respuesta sea más eficiente frente al aumento general de la criminalidad? ¿Comenzamos libremente, Patricia? Bueno, en mi condición de dirigente social, reconocida, ¿no es cierto?, en la ciudad de Temuco, yo tengo que decir que hemos hecho una constatación. La violencia y la delincuencia existen hace mucho tiempo en nuestro país, años instalada en nuestro país. Es cierto que a raíz de ciertas puertas abiertas que se hicieron en el gobierno, en algunos de los gobiernos de turno, en el norte, entró mucha gente a delinquir a nuestro país. Y allí más adelante haremos una especie de aclaración entre aquella población inmigrante que vino entonces a delinquir y otra que vino a trabajar, honestamente. Pero a nosotros nos ha hecho un daño tremendo este discurso de la derecha que ha obstaculizado el crecimiento y el desarrollo de nuestra región, hablando entonces o más bien creando un cerco mediático que habla mucho de la inseguridad, que habla mucho del terrorismo, que habla mucho de la delincuencia. Yo quiero
preguntarles a mis contendores acá o acompañantes, ¿cómo es posible que en tantos años de gobiernos de derecha, ¿no es cierto?, y en tantos años en la región de la Araucanía, donde mayoritariamente ganan los parlamentarios, los cupos parlamentarios, representantes de la derecha y de la ultraderecha, ¿cómo es posible que todavía hayamos empeorado, peor aún, empeorado entonces los índices de delincuencia y de inseguridad en la población? ¿Usted está aplazándolo? ¿Le está preguntando? Estoy preguntando a mis contendores. Bueno, a ver, primero que todo, no es el discurso mediático de la derecha el que ha hecho daño, ¿ya? Las palabras, si bien es cierto, pueden ser dañinas en ocasiones, pero de partida no existe un discurso mediático de la derecha que haga daño, ¿ya? Decir que efectivamente, lo acaba de decir aquí nuestra moderadora, ¿cierto?, que hay un 18,9% de aumento en la criminalidad, no es un discurso, es un dato certero, es un hecho fehaciente de nuestra realidad. Ahora, otro hecho cierto es que lamentablemente tenemos fronteras abiertas con inmigración desatada, que es lo que tú estabas diciendo recién. Otro hecho certero es que tenemos narcoterrorismo en nuestra Araucanía al que no se le ha puesto coto durante décadas y que ha aumentado y ha avanzado lamentablemente de una manera abrumadora. Esos son hechos ciertos, no es un discurso, es la realidad que nosotros vivimos aquí en la Araucanía. Y también otra realidad es que lamentablemente nuestras Fuerzas Armadas y de orden están en gran medida con los brazos atados. Entonces, eso no es un discurso, eso es una realidad, es una verdad que lamentablemente nosotros vivimos día a día y de la que tenemos que hacernos cargo. Por otro lado, gobiernos de izquierda son los que nos han gobernado en las últimas décadas, no de derecha. Por lo tanto, gran parte de lo que nosotros tenemos hoy en día en nuestras manos en términos de seguridad es producto de aquello, ¿ya? Sin embargo, hemos tenido también dos gobiernos de derecha entre medio de los que también tenemos que responder y hacernos cargo. Lo importante aquí, más allá de lo que podemos discutir hacia atrás y que lo vamos a discutir, para eso estamos aquí, lo importante aquí es que tenemos hechos reales y ciertos sobre la seguridad pública, sobre la seguridad de la Araucanía, y que lamentablemente tienen a nuestra población también muy restringida en términos de desarrollo, en términos de educación y otras cosas que vamos a ir conversando más adelante. Pero en el fondo esto no es un discurso, esto es una realidad. Vamos a pedir, Carlos. Sí, correcto. Natalia, muy buenas tardes. Yo quisiera definitivamente agradecer la invitación y, por cierto, llamar un poco a la noción de ver un poco la historia de lo que es la región de la Araucanía. Si nosotros analizamos un poquitito lo que significa efectivamente los episodios de conflicto o de amenaza a la paz social, nos vamos a encontrar que la región de la Araucanía es una región que históricamente ha presentado elementos de tensión de lo que significa efectivamente la seguridad. Ahora, yo quisiera recordar lo siguiente: a la delincuencia, a los actos de violencia se les debe perseguir, se les debe atacar con el imperio de la ley. No puede haber un espacio, no puede haber un milímetro que nosotros entreguemos la delincuencia al crimen organizado o a aquellos actos de violencia rural que de alguna manera puedan dañar la convivencia y la paz social. Desde ese punto de vista, también la estadística nos lleva a reflexionar y pensar varios puntos que de alguna manera nos van generando la idea y la noción básica de la realidad. Fíjense ustedes que según los datos de la Subsecretaría de Seguridad Pública, los actos de violencia rural del año 2024 a la fecha han descendido en un 41%. Particular, y del año 2021 al año 2025 han descendido en más de un 70% estos actos de violencia rural, que podrían ser catalogados como actos terroristas según algunos actores o particularmente algunos sectores políticos. Pero de igual forma, cuando uno... ¿Cómo cataloga usted? Yo creo que si el actual presidente de la República, el actual gobierno patrocinó una ley antiterrorista, si patrocina el actual presidente una ley antiterrorista y se configura una ley antiterrorista, será porque existen hechos que son catalogables como actos terroristas bajo lo que significa efectivamente esta figura del crimen organizado. Desde ese punto de vista, no todo es terror. Tenemos que ser serios también y responsables para poder no ser agentes
que multipliquen ni la odiosidad y tampoco el terror en la región de la Araucanía. Fíjate lo siguiente, Natalia, y también a nuestras representantes acá que postulan al cargo de parlamentaria. La Universidad San Sebastián, que no digamos una universidad progresista en su esencia, plantea en el Centro de Estudio de Seguridad y Crimen Organizado una estadística de regiones que de alguna manera reflejan los índices de criminalidad. Y la región de la Araucanía está muy por lejos de ser comparada como el lejano oeste. Desde ese punto de vista, yo lo que puedo señalar como propuesta, lo que puedo señalar como idea motriz de lo que puede ser un aporte de mi presencia en el Parlamento, obedece a robustecer determinadas líneas de acción de la seguridad pública, particularmente sacar del Congreso rápidamente la ley de inteligencia. Me parece vital. Me parece importante robustecer la capacidad de aduanas. Se habla de lo que significa efectivamente esta figura de robustecer las fronteras, pero la capacidad que tiene hoy día la Oficina de Aduanas es particularmente arancelaria, no tiene mayores atribuciones, hay que revisar eso. Y si es necesario avanzar en la configuración de una policía de aduana, este parlamentario va a estar a disposición para legislar eso. Yo quiero reflejar lo siguiente. En este mismo estudio de la Universidad San Sebastián, los factores de riesgo más potentes que tiene la región de la Araucanía son la pobreza multidimensional, son el hacinamiento, y miren ustedes, la menor cantidad, una baja cantidad de recursos asignados a los municipios de manera per cápita, dividiéndolo por cada habitante de la comuna. ¿Qué significa eso? Que el principal flagelo que tiene la región de la Araucanía obedece más bien a las condiciones de convivencia, a las condiciones de pobreza en la cual vive la población. Pero también tenemos que avanzar en lo que significa robustecer la seguridad pública. ¿Cómo robustecemos la seguridad pública? Empoderando a Carabineros, a la PDI, a la Policía Marítima y de alguna manera también generando las condiciones de tecnología que permitan enfrentar el crimen organizado que sin duda está en la región de la Araucanía. Recién Claudia mencionaba brazos atados a las policías, que era una de las características que ella detectaba, digamos, en todo esto. ¿Usted está de acuerdo con eso, ya que habla de entregar más herramientas y más posicionamiento? Yo estoy absolutamente de acuerdo, Natalia. Absolutamente de acuerdo con que tenemos que robustecer la capacidad orgánica de Carabineros y desde el Parlamento generar las condiciones de modernización de Carabineros de Chile, de la PDI y de las instituciones, que por qué no tenemos que abrirnos a discutir la necesidad de crear instancias de mayor seguridad e instancias institucionales que nos permitan otorgar a la ciudadanía una mayor tranquilidad. Yo quiero cruzar esta información con lo siguiente. ¿Cómo explicamos que existe una violencia desmesurada como algunos sectores de la sociedad en la región de la Araucanía tratan de crear esa sensación de pesimismo, de temor, cuando tenemos que a junio de este año el PIB de la región de la Araucanía creció un 2.9%? Eso es sobre la media de lo que creció Chile. Por lo tanto, desde ese punto de vista, algo me hace reflexionar. Tenemos una exquisita geografía, tenemos características que comparativamente son superiores a otras regiones. Desde ese punto de vista quiero señalar lo siguiente. No estamos en el lejano oeste, pero tenemos que aplicar el imperio de la ley desde el Parlamento, generando las atribuciones, generando las garantías a que efectivamente se cumpla con lo que la ley establece, pero también resguardando los derechos sociales alcanzados y estableciendo de que es inaceptable la violación de derechos humanos en ningún actuar de ninguna institución. Natalia. Los hechos de violencia rural, ¿cómo los calificarían ustedes? Natalia, yo Patricia, quería ¿usted? decir algo con Sí, respecto a lo que estábamos conversando, Sí, para terminar. Si me puede responder eso como para seguir, porque la pregunta ya se la Los hizo hechos de Carmen. violencia rural son hechos de violencia rural. No son terrorismo. O sea, O si son terrorismo, eso lo deben determinar los tribunales. Y los tribunales hoy día, el Ministerio Público ha dejado un poquito amplia la mirada para responder a estas acusaciones o aseveraciones. Ya, voy a pedir a Claudia si me responde lo mismo. ¿Cómo lo califica usted? Yo califico la inseguridad como algo mucho más amplio. Por supuesto que hay terrorismo, por supuesto que hay narcoterrorismo, pero también hay muchas otras situaciones de inseguridad y de violencia que no, obviamente no encajan dentro de una categoría de terrorismo y que también hay que considerar. Natalia, lo que pasa es que tenemos esta gran debilidad nosotros con las policías, básicamente con las policías. No olvidemos que hace poco venimos saliendo de un juicio muy grande con connotación nacional,
e internacional, me atrevería yo, donde se trata de un operativo tremendo que hace la PDI en Temucuicui, ¿no es cierto?, en pandemia, donde fallece un detective. Y Lo mataron. fallece. No, es que hay una condena. Bueno, no voy a entrar en la parte, Es en que la parte hubo un impacto judicial. balístico, Patricia. Hay un impacto balístico. Sí, pero no hay demostración de... No, es que hay una condena y en eso yo creo que no sé si nos perdemos cuando decimos que cuando un tribunal estima una condena... Déjame avanzar, por favor, porque no me estás dejando terminar las ideas. No, solamente quería precisar en eso, ¿ya? Porque hubo un impacto balístico, ya él lo mataron. Claro, Ya. el hombre muere. Entonces, tenemos una irresponsabilidad tremenda porque tenemos a los familiares de la víctima, en este caso, con intenciones serias de demandar a la policía. ¿Te das cuenta tú de lo que significaría si nosotros nos pusiéramos como ciudadanos normales que recibimos esta información que tú manejas en detalle por tu calidad de periodista, ¿no es cierto? Una ciudadana dirigente, dueña de casa, común y corriente como yo, que es candidata a diputada, pero el ciudadano común y corriente que no es candidato a diputado, ¿cómo recibe esta información? Recibe que efectivamente la policía actúa de manera correcta trayendo personajes del norte que no conocen la región a un operativo intenso en las montañas donde ni tú, ni yo tal vez, ni él, ni ninguno de los que está acá va a poder entrar porque el narcotráfico también ha penetrado las comunidades. Entonces, yo creo que la gente recibe esta noticia de esta forma, se asusta. ¡Ah! ¡Qué terrible! No, y además están matando a la policía. Y ahí es donde yo veo la debilidad. No veo los brazos atados necesariamente. Yo sé que faltan muchos recursos. Yo creo que los brazos se han relajado. Y para ello, es cierto, no estamos en condiciones, nunca el país va a tener recursos suficientes como para tener un carabinero por persona. Pero sí puede trabajar con los municipios, se pueden otorgar recursos para hacer trabajos coordinados con las organizaciones que apunten al autocuidado en temas de seguridad. Porque si hiláramos fino, y no lo voy a hacer yo ahora, pero porque yo no manejo estadística, yo soy una mujer que viene del mundo social, no del mundo técnico, no soy profesora, no tengo el aparataje de la administración pública detrás, no soy exgobernadora, no soy exdideco, no soy ex-seremi, nunca he estado en la administración pública, a pesar de que valoro muchísimo y respeto que hayan hecho la carrera política al alero de la administración pública. Yo soy del sector privado. Entonces, yo siento que aquí hay una debilidad muy grande porque no contamos la otra parte, pues. Y los medios no la cuentan, y si la cuentan, la dejan guardadita por un rato solamente, pero las policías son parte también de este narcotráfico, de este crimen organizado. Para eso están los tribunales, para avanzar en decidir si hay o no hay terrorismo en la región, porque habría que entrar primero a estudiar a las policías. Por eso es que siento que los brazos se han relajado. No podemos resolver el problema con armas, no podemos sacar a los militares a la calle a poner orden, de verdad. Y me dio mucha tristeza cuando en algún momento los vecinos del sector norte o del sector norte de la capital regional tenían que ponerse unos chalecos para salir a protegerse. ¿Dónde estaban los carabineros? ¿Dónde estaba el plan cuadrante? ¿Dónde estaba seguridad ciudadana? No había vehículos disponibles. Entonces, si yo fuera diputada de la República, por supuesto que voy a aprobar todo tipo de recursos que vaya en favor de aumentar los ingresos para carabineros, para que ellos efectivamente hagan el trabajo para el cual fueron preparados. Porque es una pena, aquí se han nombrado algunas ramas de las Fuerzas Armadas, pero yo pienso en los militares, por ejemplo. Yo no sé cuántos países habrá, porque acá ustedes manejan estadísticas, yo no lo hago, pero debe haber pocos países en los que sus militares son entrenados para matar a sus propios compatriotas. Entonces, es cosa, no se asuste, pero tenemos el tema de Antuco. ¡Qué vergüenza! Los conscriptos. Claro, que estoy hablando de los militares. Entonces, tenemos una falta de idoneidad en las policías en general. Bueno, acá están las Fuerzas Armadas y claramente tenemos déficit también en
en la forma en que se distribuyen los recursos. Cuando llega una cantidad grande al gobierno regional y se decide entregar, y a mí me parece sensato también, y se decide entregar un porcentaje importante a las organizaciones que postulan proyectos deportivos, por ejemplo. Me parece sensato porque lo veo como una alternativa. Entonces, para terminar el tema de la seguridad, yo creo que hay una forma. La forma es mejorar las policías, es mejorar el nivel, la idoneidad de las policías. La otra forma es entregar más recursos a Carabineros. También hay una forma importante que siempre se pasa por alto, que tiene que ver con los recursos destinados a bomberos. Si yo fuera diputada, entonces yo sí aumentaría los recursos para bomberos. Mira, los brigadistas forestales son los que prácticamente nos salvan la vida en los veranos. Este año viene una temporada tremenda. ¿Dónde están los recursos para prevención? ¿Quién los tiene? ¿Y cuándo se sueltan? ¿Sabes que yo tengo un comité de prevención de incendios forestales? Aquí hay varios en la región de la Araucanía. Y hemos trabajado justamente en coordinación con mesas de trabajo con la forestal. Ellos han sido nuestros mejores aliados porque hemos sabido mantener un diálogo, una escucha activa para poder potenciar entonces el resguardo de aquellas poblaciones que están construidas con los árboles cayéndoles sobre los cercos. Ese es un tema de seguridad. La seguridad no solamente pasa por la delincuencia, porque eso es lo que nos venden los medios. Tú enciendes la televisión abierta y tienes eso, violencia, violencia, violencia. Pero la seguridad tiene que ver también con las condiciones de modernización, por ejemplo. ¿Hay responsabilidad de los medios de comunicación entonces, la percepción de inseguridad? Quizás es la próxima pregunta. Carlos quería mencionar algo. Yo simplemente acotar lo siguiente. Yo como diputado de la República tomé una opción. Y la opción es que cuidar el orden público, empoderar las policías, generar procesos de modernización, canalizar mayor cantidad de dotación, generar mayor cantidad de recursos tecnológicos para combatir el crimen organizado, apoyar el levantamiento secreto bancario, generar condiciones para poder investigar, para poder perseguir, para poder llevar el imperio de la ley a lo que significa efectivamente aquellos actores que dañan la paz social, que dañan la seguridad pública de ustedes, vecinos, de la región de la Araucanía, del Distrito 23 y de Chile. Es una decisión que no podemos tener dudas en eso. Y yo como diputado voy a estar disponible para legislar teniendo claro una cosa, que la paz social, que la tranquilidad y que definitivamente la seguridad que se merece usted debe ser legislada y debe ser definitivamente robustecida. No tengo una duda sobre eso. Yo tengo el mayor de los reconocimientos a Carabineros de Chile, a la PDI, hombres y mujeres que a nivel nacional entregan gran parte de su vida, arriesgando su vida por lo que significa el orden público. Pero también aquellos casos que sobrepasen la capacidad institucional y que signifiquen algún menosprecio de algún integrante de la sociedad chilena, también debe ser perseguido y castigado. O sea, aquí el imperio de la ley opera para todos. Pero yo opté una posición, y mi posición es robustecer la seguridad pública, hacer carne el principio de lo que significa defender a los más débiles y particularmente de la posición política o de la posición parlamentaria en la que me encuentre, hacer todo mi mayor esfuerzo porque la región de la Araucanía no siga siendo estigmatizada como una región violenta, pero que sí tenga instituciones, tenga una policía robustecida que le permita entregar la tranquilidad que nos merecemos. Me gustaría hacer un punto respecto de lo que se está planteando. Yo creo que, tenemos que tratar de recordar los hechos que hemos vivido en los últimos años a propósito de las policías y de las situaciones violentas que hemos vivido en el país. No nos olvidemos que, producto de todo lo que pasó para el octubrismo, hay una serie de carabineros que quedaron totalmente desamparados, defendiéndose solo de las acusaciones, en muchas ocasiones injustas, que hicieron en contra de ellos. Tampoco hay que olvidarse que el presupuesto, tanto para Fuerzas Armadas como para carabineros y las policías, ha ido disminuyendo. Y de hecho se espera una nueva baja para el presupuesto de las Fuerzas Armadas para el presupuesto año 2026. Entonces, cuando nosotros vemos una policía
que desde los gobiernos, desde este gobierno principalmente, se estuvo procurando refundar desde sus cimientos más básicos, se les estuvo quitando el presupuesto y además en el desamparo en que quedan, vuelvo a reiterar, porque ha sido bastante escandaloso lo que ha ido ocurriendo con Carabineros, que tuvo que enfrentar esa situación. También tenemos que recordar la cantidad de carabineros muertos, producto de las cosas que ocurren en las zonas rojas de la Araucanía, los carabineros quemados, los carabineros baleados, camino a Pitrufquén, etcétera. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar de manera objetiva sobre la situación de nuestras policías, tenemos que entender que ellos, como bien decía aquí el colega, arriesgan su vida. Ellos son seres humanos y ciudadanos como nosotros que visten un uniforme para poder enfrentar la delincuencia, la violencia a costa de sus propias vidas. Y nosotros lamentablemente vemos cómo el Estado ha ido olvidando su responsabilidad también de proteger a aquellos que nos defienden a nosotros como ciudadanos. Entonces, no olvidemos tampoco que el Estado es el que tiene que asegurar la seguridad de nuestro país y la paz. Quiero aprovechar de recordar también, citar un seminario que se hizo en Freire hace una semana atrás, precisamente de seguridad rural, porque por un lado estamos hablando de las policías, estamos hablando de Fuerzas Armadas, pero tampoco tenemos que olvidarnos del otro factor, que es el factor ciudadano. Y ahí hay un ejemplo muy claro de cómo es cuando las personas, los ciudadanos, nos organizamos también para hacer esa defensa de nosotros mismos. Y en Freire, por ejemplo, se llevó a cabo este seminario que citó a más de 200 agrupaciones de seguridad rural. Ellos llevan, don Ezequiel Vergara, más de 20 años trabajando con estas agrupaciones y efectivamente, o sea, si nosotros decimos, ¿por qué es que en zonas rurales hay paz? Precisamente por eso, ellos son tremendamente rigurosos en llevar a cabo una actividad de seguridad, de resguardo, de comunicación permanente y llevan décadas en eso. Entonces, ahí está el actuar también ciudadano, pero si además nosotros pudiéramos fortalecer ese actuar ciudadano con el robustecimiento y volver a entregarle a las policías y a las Fuerzas Armadas sus herramientas para poder defendernos, sin lugar a duda que viviríamos en paz. Mire, vamos a ir a una pausa, pero está muy bueno el punto que plantean en esta conversación. Las juntas de vigilancia rural, ¿cierto?, que existen acá, en definitiva funcionan, como bien mencionó usted, precisamente para que sean los propios vecinos los que estén organizados y a cargo de aquello. El tema es de quién es la responsabilidad de la seguridad pública. Es de los ciudadanos que se tengan que ir armando y organizando. Tenemos un muerto, precisamente el mismo día que murió asesinado con un disparo el detective de la Policía de Investigaciones, ese mismo 7 de enero, murió muy cerca de ahí, en Victoria, Orwell Casanova, que era una persona que también estaba vinculado a juntas de vigilancia rurales. Hay un riesgo. Por eso la pregunta es, y a la vuelta de la pausa les pido que ahondemos un poco más en esto, ¿de quién es la responsabilidad de la seguridad pública, de las juntas de vigilancia rural, en el caso de quienes viven en las zonas rurales, en las zonas urbanas, de quiénes, de los comités de seguridad? Van a tener que comenzar a armarse. Desde el 27 de enero de este año ya se promulgó el Ministerio de Seguridad Pública, que comenzó a regir el 1 de abril en nuestro país. ¿De quién es la responsabilidad? A la vuelta de la pausa seguimos conversando con ustedes. Volvemos enseguida.
Continuamos entonces la conversación junto a las candidatas y el candidato por el distrito 23 que están el día de hoy hablando con nosotros de seguridad. Yo dejé planteada una pregunta, Patricia, conversemos con usted. La verdad es que a mí me llama la atención la forma en la que se distribuyen los recursos para seguridad. Hace un par de años atrás, en el gobierno de Sebastián Piñera, que en paz descanse, se entregó una enorme cantidad de recursos para instalar cámaras de vigilancia en la zona roja, como se ha llamado acá. Léase Temucuicú, Ercilla, en carreteras. Fueron miles de millones en desmedro de las organizaciones sociales que postularon a esos FNDR solicitando cámaras de vigilancia. No hubo presupuesto ese año porque se habían invertido miles de millones en la zona roja. Entonces, ahí me entra a preocupar el criterio que se utiliza para la repartición de eso o la distribución de esos recursos. ¿Por qué razón? Porque somos de acá, sabemos que esas son zonas de mucha niebla, muchos humedales. Las cámaras no sirvieron de nada. Las cámaras dejaron de funcionar a los 2 meses. Es más, en Temuco mismo, que en la capital regional, hay muchas cámaras que no están funcionando porque no se les hizo mantención. ¿Cuántos miles de millones se han entregado a las regiones para que se inviertan en cámaras de vigilancia como un instrumento de seguridad? Yo creo que ahí hay un error en la utilización del concepto, porque las cámaras de vigilancia no te transmiten seguridad. Lo que hacen es mostrarte un estado preventivo de la situación actual o real de la organización. Para efectos de un delito, una vez que se ha hecho la denuncia, vienen entonces las cámaras de vigilancia como una herramienta que pueda justificar la investigación. Yo he puesto mis cámaras a disposición muchas veces y la verdad es que al día de hoy no ha venido una institución a solicitar cámaras y luego entregarme las respuestas concluyentes. También en mi sector hemos propiciado la tecnología. Carlito estaba hablando acá de seguridad y de avances tecnológicos, de invertir en tecnología. Yo creo que soy una de las ciudades que tiene más recursos invertidos en tecnología solar. De hecho, mi sector tiene sello verde, es ecológico. Mis alarmas comunitarias son todas solares. Las cámaras de vigilancia que tengo son solares. Hemos hecho uso de toda la energía que está a nuestra disposición, que no es lo mismo que haya solucionado el tema de la seguridad. Yo estoy rodeada por las parcelas y los bosques de la Forestal Arauco. Tuvimos que incentivar, motivar, estimular a los vecinos y esto es algo que no puede parar. O sea, desde mi condición de candidata ahora, yo quiero como candidata dejar este mensaje. La ciudadanía tiene que estar organizada y se formaron los comités de seguridad. Y nosotros pusimos un comité de seguridad en el sector porque las parcelas corrían un riesgo tremendo de incendio. Yo no he visto que el gobierno local o regional haya entregado recursos para la prevención de este tema en las juntas de vigilancia rurales. Claro, ¿qué es lo que ha hecho? Se instalaron, ¿qué hizo la derecha? Instaló estado de excepción. Se dice, este es un gobierno de izquierda. No, mentira, Boris, que merece todo mi respeto y volvería a votar por él, si fuera de nuevo candidato, no tiene un parlamento que lo apoye. No tiene un Congreso que lo apoye. Entonces las decisiones las toma la derecha. ¿Y qué han hecho? Instalar, muchas veces en sus negociaciones con la Centro, instalar estos estados de excepción en los que se han invertido miles de millones y cada vez, según lo que usted nos leyó al inicio, esto ha ido empeorando. La delincuencia y la inseguridad ha ido empeorando. Y peor aún, los tribunales aún no nos han dado resultados que digan sí, ese fue un acto terrorista. Entonces, tenemos debilidades grandes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lamentablemente, hay que sí estimular el autocuidado, pero es una responsabilidad compartida.
hay propuestas de la candidata Jara para presidenta, donde se comparte entonces la responsabilidad entre las instituciones y las organizaciones haciendo proyectos que vayan muy coordinados para potenciar la seguridad de los habitantes. Perfecto. Claudia, ¿de quién es responsabilidad? Sí, me gustaría hacer ahí un punto. Yo creo que el trabajo mancomunado entre la ciudadanía y las fuerzas de orden es vital. Yo creo que tenemos que volver a vernos como dos instancias que se necesitan mutuamente. O sea, no puede estar desconectado el que protege del que debe ser protegido. En ese sentido, recuerdo también que don Ezequiel Vergara, la persona que yo citaba hace un ratito atrás, que lleva 20 años trabajando en estas juntas de vigilancia, siendo el dirigente allí, él precisamente hablaba de la inversión, porque todo el trabajo que ellos hacen, sus radios, todo lo que ellos logran tener, que es principalmente eso, formas de comunicación, ha sido a puro pulso. Él lo dice así, a puro pulso, porque no tienen financiamiento para poder expandir las herramientas de seguridad entre los ciudadanos. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad legal de mantener la paz y la seguridad? Es del Estado. ¿Ministerio de Seguridad? Por supuesto que sí. Entonces, esa responsabilidad no tenemos que olvidarla. Lamentablemente estamos en un gobierno que se olvidó de eso, pero absolutamente. Y tenemos que volver a retomar el camino que le corresponde al Estado de resguardar la seguridad de los ciudadanos de Chile. No puede ser que los chilenos, cada uno de nosotros, finalmente tenga que estar cuidándose las espaldas solo. Tenemos que tener la posibilidad de salir a la calle, caminar por nuestro país sin el temor permanente de que o nos van a asaltar o algo va a pasar, ¿ya? Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, las juntas de vigilancia dan cuenta de eso y dan cuenta también de un aumento de otro tipo de violencia que tiene que ver con las violencias internas dentro de los hogares, violaciones a menores, maltrato, que es algo que también es importante revisar, porque esa arista ha ido creciendo en el último tiempo. Y quisiera hacer un punto también respecto del tema de la inversión. Este gobierno también ha dado cátedra de cómo invertir más los recursos. Pensemos en cuánta plata se ha perdido en torno al tema de las fundaciones. Pensemos en cuánta plata se ha perdido con estos 100.000 nuevos funcionarios públicos. El 30% está en el gobierno central, el 50% repartido en las municipalidades. En términos de plata, yo podría decir, citando esos dos elementos solamente, ¿qué plata hay? El tema es que está muy mal administrada y el otro tema es que se la roban. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es volver a priorizar. En un hogar donde hay escasos recursos, la prioridad siempre va a ser el alimento, el vestido, el abrigo. No podemos pensar en que un hogar tenga la posibilidad, no sé, de que tiene escasos recursos de ir y darse un viaje al extranjero, ¿cierto? Obviamente sería lo mejor, pero prioridades son prioridades. Entonces hay que redistribuir nuevamente los recursos y darle prioridad, por supuesto, a la seguridad, a la salud, la educación, que es lo que hoy en día es lo que está más mermado dentro de los ciudadanos. Carlos. Natalia, yo siempre es bueno llevar a la reflexión lo que nosotros decimos y lo que está sucediendo en la región de la Araucanía. Cuando se habla, fíjate tú que el único parlamentario que hoy día está condenado producto de casos de corrupción en la región de la Araucanía, con un gobierno, un gobernador regional de derecha directamente, y es un diputado de la región de la Araucanía y entiendo del Partido Republicano. ¿Usted se refiere a? Mauricio Ojeda. No está condenado, él está investigado, está imputado y justo el día de hoy quedó con otra medida cautelar, pero él está en etapa de investigación, todavía no llega al juicio y no hay una condena. Como buena periodista usted tiene la respuesta siempre Sí, es que es importante a la jugada. porque un condenado, que era la diferencia que hacía delante con Patricia, él está en calidad de investigado. De investigado. Eso, y me eso parece, imputado. Me parece genial y ojalá que el imperio de la ley llegue donde tiene que llegar para poder dilucidar aquellos casos de corrupción Pero qué en los vergüenza, cuales de alguna forma se atenta contra la fe pública y también contra los recursos que todos los chilenos debemos fiscalizar y también estar atentos a cómo se utilizan. Pero también yo quiero recordar lo siguiente, yo sin ser parte de este gobierno, este no es mi gobierno, pero sí somos responsables al momento de poder emitir juicios y evaluaciones,
el actual presidente, el actual gobierno mantiene un estado de excepción, que da como resultados porcentajes de casos de violencia rural que evidentemente van a la baja. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo sin defender al gobierno del presidente Gabriel Boric, sin ser parte de este gobierno, debo reconocer ante la evidencia de que efectivamente el estado de excepción constitucional podrá no gustar, podrá ser agresivo para algunos, pero ha dado una suerte de resultados. El problema es que tenemos que tener estado de excepción constitucional para tener estos resultados, y eso no debiera ser. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que las herramientas que tiene el Estado y la responsabilidad que tiene el Estado y los gobiernos en la administración circunstancial del Estado es absoluta. Yo creo, he tenido la posibilidad de conversar con el Ceremi de esta nueva institución que establece el Estado, Israel Campuzano, en el mismo encuentro de seminario de Junta de Vigilancia Rural en la cual tuve la oportunidad de estar con el exalcalde de Freire, don Luis Arias López, con el concejal Marcelo Riveros y con una serie de dirigentes de juntas de vigilancia. La sociedad civil organizada cumple una función fundamental, ya sea como comité de adelanto, como comité de seguridad, como junta de vecinos, junta de vigilancia rural. Pero efectivamente la normativa no empodera a las juntas de vigilancia rural y los deja con los brazos o con los recursos muy amarrados. Fíjense ustedes que hoy día juntas de vigilancia, y mando un cordial saludo a la Junta de Vigilancia de Pocoyán, en la comuna de Tolten, don José Manquilaf, que me decían con sorpresa, don Carlos, no tenemos benzina para hacer algunas rondas. Oye, pero coordínense con su municipio. Los municipios hacen todo lo que pueden, pero los municipios tienen muchas necesidades. Y municipios que de la región de la Araucanía, como lo dije hace un momento atrás, cuentan con pocos recursos, digamos, per cápita del Fondo Común Municipal. Desde ese punto de vista, esto es un desafío estructural. Pero quiero dar un salto más allá, Natalia, y estimadas, ojalá futuras parlamentarias también. El tema de la seguridad, no solamente la seguridad de entregar más recursos a carabineros, que asumo el compromiso de poder hacerlo, o a las fuerzas de orden, sino también enfocarnos en lo que es la seguridad social. Y la seguridad social es tan importante como empoderar, generar cámaras o generar iniciativas o espacios para poder robustecer las policías. Y lo digo con un sentimiento de bastante no pesar, pero sí de emoción. Fíjate tú que cuando hablamos de salud, de listas de espera, cuando hablamos de mira, el mes de octubre, el mes del cáncer de mama, el mes del cáncer, y de alguna forma, junto a la ex senadora Carolina Goy, hoy día académica, hemos tratado de visibilizar este tema y también de comprometer recursos, comprometer la disposición política, académica y profesional para poder defender este tipo de iniciativas. Fíjense ustedes que al 2035 el cáncer de colon va a ser la principal muerte de cáncer si es que no nos ponemos las pilas hoy día. ¿Y esto qué significa? De que hay que cuidar los recursos, administrar los recursos bien para la seguridad pública, pero por cierto también generar la seguridad social, no dejar de lado la seguridad social que implica reducir las listas de esperas, avanzar en lo que significa una normativa mucho más fuerte en términos del cáncer y efectivamente generar condiciones. Más aún, hoy día, viernes 10 de octubre, el Día Internacional de la Salud Mental. Yo creo que eso no es menos, eso también es seguridad vecino-vecina. No tan solo el miedo que muchos actores en la región y en Chile tratan de infundir, sino también la responsabilidad con la cual nosotros les hablamos a ustedes y con la que ustedes se acercan a conversar y a plantearnos temas. Natalia, ¿Sí? disculpa, con respecto a este tema que es bastante interesante que presenta Carlos, también hay otra arista en los temas de seguridad que tienen que ver con el avance, con el crecimiento de la población. Tienen que ver con la tenencia responsable de mascotas, por un lado, la forma, los caminos, la forma de conducirse con ellas, el comportamiento en la vía pública y también con este desarrollo tecnológico que pasa por entonces los wash, los scooters eléctricos, las bicicletas eléctricas ahora, y una falta de ciclovías o un desorden en la construcción de las ciclovías realmente delicadísimo. A veces tú vas cruzando una calle y cuando ya miraste y tiene un solo sentido y estás mirando que ya no viene nada porque no hay semáforo en ese pasaje y tú quieres introducirte a la vía, no viene nadie por la ciclovía, te encontraste con que viene una bicicleta acá o un wash que pasa por la vereda. O sea, no estamos preparados. Eso es seguridad vial. Tenemos una cantidad de muertes grandes, hemos tenido a lo largo de los últimos años en el sector norte de Temuco. Tuve la oportunidad, trabajé duro para ello, de colocar semáforos en la entrada norte.
Hubo muchos accidentes al principio porque los camiones venían a exceso de velocidad y derribaban los semáforos. Pero mira, me costó un mundo hacer eso. Pero ¿puedes creer que no hicieron una pasada peatonal? Igual hay que cruzar corriendo. Entonces han atropellado personas, han atropellado niños. ¿Y cuál es la respuesta que da la autoridad? Hay un túnel en la Universidad Católica que es subterráneo, que por eso se puede utilizar. Está cerrado, funciona de lunes a viernes. Entonces, ¿qué tenemos? Si yo soy diputada de la República, voy a aumentar recursos para todo lo que tenga que ver con infraestructura vial. Yo creo que Temuco está avanzando, es una ciudad hermosa, limpia, bonita. El alcalde se ha desmedido en hacer, incluir, digamos, dentro de su forma de trabajar, la limpieza de las calles, sus operativos de orden. Pero necesitamos que Temuco crezca hacia arriba, necesitamos pasarelas peatonales, necesitamos autopistas. No podemos quedarnos en el discurso porque de eso estamos cansados. En eso la derecha nos ha ganado muchísimo. Para ustedes, señores televidentes, o las personas que nos escuchan, que pueden escuchar ahora, decirles que hemos vivido bajo la mentira. Miente, algo queda. Un informe de la multigremial de la Araucanía, con fecha de agosto de 2025, precisó que serían hasta esa fecha 627 los hechos de violencia en la macrozona sur. ¿Ya? Esto dentro del gobierno de Gabriel Boric. La mayor parte del tiempo bajo el estado de excepción constitucional. ¿Ya? Quisiera preguntarles a ustedes si ustedes fueran eventualmente parlamentarios, y se lleva a la discusión precisamente la prolongación del estado de excepción constitucional para la macrozona sur. ¿Aprobarían? Personalmente, ¿Votarían en contra ustedes? Personalmente no estoy de acuerdo con seguir prolongando un estado de excepción en la Araucanía, puesto que llevamos muchos años y no hay resultados. Yo me sumo a lo que dijo el próximo presidente de Chile, Johannes Kaiser, en el debate de ayer. Se requiere urgente tal vez un estado de sitio acotado y permitir que las Fuerzas Armadas y Carabineros hagan su trabajo. Yo me adhiero plenamente. Todo mecanismo que permita recomponer la paz social, que permita entregar tranquilidad a la ciudadanía, merece la lógica de revisar, de evaluar, en su mérito, por cierto. Pero yo me adhiero efectivamente a la posibilidad de buscar herramientas que permitan generar mayor cantidad de seguridad. Desde el punto de vista incluso de este gobierno, que se denomina progresista, ha implementado el estado de excepción. Y los resultados que la Subsecretaría de Prevención del Delito finalmente arroja son positivos. Insisto, un 41% menos de hechos de violencia rural del año 2024 y del año 2021 más de un 70% de reducción de los hechos de violencia en la región de la Araucanía. Es una herramienta que no debiera, pero quiero ser claro, es una herramienta que no debiera existir, pero que ha dado resultado para poder generar algo de paz social en el territorio. ¿Y por qué no invertir mejor, una cantidad de dinero en potenciar entonces las policías, los carabineros, los recursos? ¿Por qué no invertir mejor en educación? ¿Por qué mejor no invertir mucho más en deporte para que las generaciones que vienen creciendo tengan una motivación en la vida? Patricia. Usted como profesor, Carlitos, debe saber, usted también es profesor, entiendo, deben saber que hoy día el gran quiebre en la formación emocional y en los valores de los muchachos pasan por que no tuvieron la formación que tuvimos nosotros. Yo pertenezco Patricia. a la generación de los 80, yo fui dirigente de la Federación de Estudiantes en tiempos de dictadura. Yo me gané la democracia para expresarme hoy día, igual que ustedes, libremente, sin temor a que nos maten. Antes los mataban. Entonces, tuve valores, tuve clase de educación física, yo voy feliz cada vez que hay elecciones. Por tanto, hoy día ser candidata a diputada, que es algo que efectivamente nunca busqué, ni me imaginé, me resulta absolutamente placentero. Me resulta una coronación, como dijo otra periodista en su momento, a esta carrera de dirigente social de vocación de servicio voluntario. Solamente antes, ustedes van a ser eventualmente, si salen electos o electas, legisladores. Van a legislar, ver materias de presupuesto
recae en el Ejecutivo, recae en otro. Por eso les pregunto si van a votar o no, porque lo único que pueden hacer eventualmente si llega al Congreso es votar a favor o en contra, abstenerse de prolongar el estado de excepción o proponer proyectos de ley, etcétera. Pero lo que tiene que ver con recursos, evidentemente eso no es resorte, Natalia, digamos. yo en eso quiero ser claro en una acotación. Yo creo que sin duda que el deporte, la educación, la cultura son elementos que permiten llevarnos de una etapa de desarrollo a una superior, eso efectivamente. Pero aquí estamos hablando de actos criminales. Estamos hablando de violencia no tan solo verbal, discursiva, simbólica, sino actos que pretenden generar daño y matar como ha sucedido a otro. Y eso yo quiero ser claro en este panel de discusión, de debate, de análisis, Natalia, de que yo no comparto eso. Sin duda que hay que invertir en educación, en deporte, en salud. Hay que invertir, lo he dicho. Los indicadores que he puesto a la mesa y que he investigado y he puesto en torno a lo que son mi propuesta de campaña van en esa línea. Pero el imperio de la ley debe caer sobre aquellas personas que si cometen actos criminales, será porque son criminales, será porque están buscando la forma de intimidar, de generar terror, generar daño. Ahora, pongamos las cosas en equilibrio, y esa es la gracia de la justicia, de que tiene que aplicar el imperio de la ley donde corresponde, sea diputado en ejercicio o no sea diputado, sea gobernador en ejercicio o no sea gobernador, sea un ciudadano común y corriente y principalmente sea una autoridad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, mi disposición, mi voluntad, mi convicción humanista y cristiana pasa esencialmente por ponerme al lado de aquellas personas que sufren. Y en el mundo moderno, la legislación es la que cuida a las personas que efectivamente están siendo víctimas de determinados sucesos que dañan la paz social. ¿Claudia? Sí, Patricia decía, ¿por qué no invertir en las policías, en fortalecerlas? Precisamente este gobierno ha retirado presupuesto para las policías. Yo tengo un punto. Entonces, en ese sentido, me pregunto exactamente lo mismo. ¿Qué estamos haciendo o qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo este gobierno? De manera sistemática, quitándole fuerza a nuestras policías para defender a los ciudadanos. Entonces ese es un primer punto. Y lo otro, que también tenemos que pensar que en lo sucesivo, un gobierno de izquierda no va a tener una mirada diferente. Un gobierno de izquierda va a ser una continuidad de lo que ya tenemos hasta el momento. Entonces, la visión que nosotros tenemos es totalmente contraria, es fortalecer a las policías, fortalecer a las Fuerzas Armadas, permitirles hacer a ellos el trabajo que están mandatados a hacer constitucionalmente, que es protegernos a nosotros y proteger la soberanía de nuestro país. Mira, yo me tomaría de las palabras de la señora profesora Claudia. Entonces, yo siento que el gobierno de Gabriel Boric es el que ha estado de manos atadas, de brazos atadas, porque no ha tenido un Congreso que lo respalde. Por eso es tan importante, vecinos, vecinas, es tan importante que cambiemos a los mismos de siempre. Son muchos años que llevan los mismos en el poder. Ahora, de verdad, siento que decir que un próximo gobierno de izquierda podría seguir el mismo camino, yo creo que es un error, puesto que Chile no ha tenido gobierno de izquierda en estos últimos 50 años. ¿Carlos? No, yo quería hacer un punto. La información que yo tengo es que sistemáticamente ha ido aumentando el presupuesto de la seguridad pública del año 2021. Es decir, hay un aumento considerable, muestra es el estado de excepción y también la compra de nueva implementación policial. Eso yo debo reconocerlo. Yo creo, insisto, que el Estado tiene una responsabilidad, los gobiernos de turno tienen una responsabilidad y tenemos que moderar el discurso y el lenguaje también. Yo creo que esto genera realidad. La violencia, insisto, no solamente es física, también es verbal, discursiva. Yo por eso le hablo a ese centro político moderado, motor del desarrollo, alejado de los extremos. Aquí apelo a lo de Patricio Aylwin, cuando el año 90, al volver de la democracia en el Estado Nacional, apela a que Chile es uno solo, civiles y militares. No podemos estar hoy día en una lógica de confrontación polarizada que de alguna manera nos lleva a vernos como enemigos. No, aquí sí hay que combatir al crimen organizado, a la delincuencia tenemos que hacerlo todos. Sociedad civil organizada, Estado, gobierno, parlamentarios, poniendo a disposición nuestra voluntad. Y un mensaje claro, la condena completa y absoluta a los actos delictuales, al crimen organizado, al narcotráfico. El narcotráfico necesita la pobreza.
a un joven que lo recluta, a un soldado que recluta, a un narcotraficante, es complejo sacarlo del sistema. Y hay que hacer todo el esfuerzo con afecto, con cariño, pero también con recursos y la mano fuerte del Estado para poder evitar que siga creciendo el narcotráfico en la región, en Chile y efectivamente en todo lo que significa este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, tenemos que ser claros en el discurso. Como parlamentario estaré dispuesto para poder aplicar, discutir, aprobar, modificar, apoyar modernización de las policías dentro del rango de acción que tengo como parlamentario de ser electo el 16 de noviembre de este año. Ya, pues llegamos a la etapa final. Ahora van a disponer cada uno de ustedes de 1 minuto y medio. Les pido que por favor se sigan en el tiempo. Yo voy a estar tomando acá en todo caso el tiempo para que puedan dirigirse precisamente a quienes nos han estado acompañando durante el programa de hoy. Comenzamos con usted, Patricia Escobar. Ahora. Mi nombre es Patricia Escobar Apablaza. Yo soy presidenta de una junta de vecinos, soy COSOC de la Municipalidad de Temuco, soy miembro socia pasiva en este minuto, producto de la campaña de la Corporación de Más Mujeres Líderes. Tengo un reconocimiento nacional de Corma por mi cuidado al medio ambiente al haber levantado un comité de prevención de incendios forestales. Tengo otro reconocimiento de Corma este año del Departamento de Equidad y Género que me eligió una de las 40 mujeres líderes que inspiran en Chile vinculadas al bosque y a la madera. Entonces, estos privilegios quiero transmitirlos a todos los dirigentes sociales, a toda la gente que día a día hace el levantamiento de las necesidades para que pueda tener esperanza. Si todo eso pude hacer solo como dirigente social, en sus manos está que podamos cambiar Chile. Los invito a votar por Patricia Escobar. Vota B65. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Carlos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alexis Vallejos. Soy profesor de Historia, Geografía, Educación Cívica. Me defino hijo de la educación pública. Estudié mi enseñanza básica en la Escuela Alonso Ercilla, E504, en el Liceo Comercial A26, continué mi enseñanza media y estudié pedagogía en una gran universidad como la Universidad de la Frontera, de la cual guardo los más lindos recuerdos. Soy hijo del sector Pueblo Nuevo, población Evaristo Marín. Le hablo a ese centro político y social, motor del desarrollo, alejado de los extremos, que busca una opción, que busca ser representado buscando el progreso, el desarrollo, el crecimiento económico. Y por sobre todo, avanzando en la línea de lo que significa el poder mirar de frente y comprometer aquellas ideas de fuerza que creo puedo representar en el Parlamento. Estoy convencido que la seguridad es primordial para el desarrollo. Estoy convencido que la región de la Araucanía no es el lejano oeste. La mayor riqueza de esta región, sin duda, está en la gente, las personas, los paisajes, los recursos naturales y el potencial que tenemos para ser grandes, hay que llevarlo a todo nivel. Y yo estoy seguro que desde el Parlamento podré ser una opción de progreso, desarrollo y de consistencia de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Recuerden, C71, Carlos Alexis Vallejos. Muchas gracias. Es su turno, Claudia. Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Pichulman Cuadra, educadora diferencial de profesión, madre de 3 hijos, lo resalto porque ser madre es un honor para mí. K101 del Partido Nacional Libertario y tengo la convicción de que podemos generar el cambio que Chile necesita para volver a ser la potencia que fuimos en su momento. Respecto de seguridad, el compromiso tanto del partido como de esta candidata que está aquí presente es hacer lo posible, sin promesas, sino que hacer lo posible, el esfuerzo de que otra vez el Estado vuelva a tomar la responsabilidad que le corresponde para garantizar la seguridad, la paz, el bienestar de cada uno de nuestros ciudadanos. De la misma manera también tener la voluntad política para usar todas las herramientas del Estado para garantizar el bienestar de los chilenos. Tenemos mucho que recorrer, el daño que hemos recibido desde la izquierda durante todos estos años ha sido grande. Como profesora no puedo dejar pasar el daño que se ha hecho en educación, la ideologización de nuestros niños, de nuestros estudiantes y las limitantes que los apoderados tienen también para poder escoger la educación que quieren para sus hijos. Así que tenemos harto que hacer
y los invito a votar por K101. Perfecto, muchas gracias. Quiero agradecerle a Patricia Escobar, a Claudia Pichulman y por supuesto a Carlos Vallejo que nos acompañaron durante esta noche en este Chile bajo la lupa. Tema delicado y un tema que también por supuesto da para mucho más, el tema de la seguridad, porque como bien lo decían ustedes, abarca diversas áreas que son muy importantes de conversar, dialogar y conocer, sobre todo las propuestas, vuestras propuestas, y que la gente que nos está viendo, los ciudadanos que van a ir a votar el 16 de noviembre, las conozcan y decidan de manera informada por quién van a dar la preferencia durante esa jornada eleccionaria. Gracias por habernos acompañado hoy y que tengan una buena noche. Gracias, Natalia. Gracias a ustedes por habernos Gracias. acompañado. Volvemos entonces nuevamente en otro capítulo de Chile bajo la lupa a través de la señal de Universidad Autónoma de Chile Televisión UATV. Que esté muy bien. Buenas noches.